Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a nuestra capacitación número 4 de transmisión de potencia en la línea de acoplamientos industriales que estará a cargo del ingeniero Edwin Parra. La capacitación la manejaremos de la siguiente manera. Se deben desactivar los micrófonos y las cámaras con el objetivo de evitar cualquier interrupción. Durante la charla podrán ir haciendo sus preguntas en el chat de Zoom y al final las responderemos todas. Esta capacitación está siendo grabada y será montada a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar las charlas previas que hemos dado en semanas anteriores. Dejamos los links en este chat para que nos visiten. También nos pueden visitar a nuestra página web www.casasueca.com. A quienes no se hayan inscrito en la página de formularios, nos pueden dejar su nombre completo y su correo electrónico para enviarles información técnica correspondiente a la charla y mucha otra información adicional, además de la certificación de asistencia a la capacitación. A continuación les presentaré brevemente nuestro portafolio para dar paso al ingeniero Edwin Parra. En cadenas, somos los representantes exclusivos para Colombia en la marca Renault, la cual se destaca por tener la mejor calidad en productos de transmisión de potencia a nivel mundial. Nuestros piñones son de fabricación nacional marca Intermec y se caracterizan por tener altos estándares de fabricación. Los podemos suministrar estándar o especiales bajo plano. Suministramos todo tipo de acoples, desde el más pequeño, que son de precisión especiales para encoder con backslash free, o sea sin juego, en marca R+W alemana, hasta acoplamientos industriales para altos torques en marcas como Renault, Vulcan, Rotex, Rex Omega, Intermec, entre otros. También distribuimos correas marca Gates y Megadyne. Poleas de fabricación nacional marca Intermec bajo plano o de fabricación estándar, en transmisiones Polychain, sincrónicas, en B, entre otras. Tenemos gran variedad de motorreductores, ya que podemos realizar el ensamble de motores con diversas cajas reductoras para diferentes relaciones. Los motores los manejamos en marca WEG y los reductores en marca Brown de origen español. En la línea de variadores y servomotores y automatización somos distribuidores exclusivos en Colombia de la marca Lenze alemana. Contamos con una gran diversidad de productos CRC como desengrasantes, lubricantes, limpiadores, entre otros, en la línea automotriz e industrial. Fabricamos ascensores de carga y montaplatos ajustados a la necesidad del cliente, como por ejemplo en acero inoxidable para la industria farmacéutica y alimenticia. Estos equipos se suministran con todos los dispositivos de seguridad para proteger a los usuarios. Casasueca está en la capacidad de realizar proyectos de repotenciación, automatización y maquinaria. Contamos con un personal altamente capacitado para desarrollarlo y suministrarlo. A continuación, le doy paso al ingeniero Edwin Parra para dar inicio con la charla técnica. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y muchas gracias a todos por participar en la cuarta capacitación que brinda Casasueca a través de Zoom. En el día de hoy, pues vamos a hablar de acoplamientos, específicamente acoples Renault y como tal las líneas que distribuye esta marca, que pues somos representantes exclusivos como tal de Renault en Colombia. Entonces, iniciemos. Eh, Como tal, voy a hacer la introducción
a una línea de acoples básicos, que pues son unos acoples que hemos visto que tienen más movimiento a nivel nacional para pues mejorar como tal la percepción de la marca, como tal las líneas que más se mueven y no pues haciéndoles ver que no quiere decir que el portafolio de Renault se limite únicamente a estas referencias, ya que el portafolio de Renault es muy amplio, es muy grande, es muy específico. Entonces vamos a iniciar. Tenemos que iniciar primero saber eh, la historia como tal del acople. Como tal, el acople es un dispositivo eh, que inició su aparición hacia el siglo XIX, con el auge de esa época que fue pues, la revolución industrial y todo el tema de maquinaria manufacturera. Pues todo nace como tal en la necesidad de acoplar dos ejes para transmitirle movimiento como tal a una unidad. En este caso, pues fue como la necesidad de un dispositivo que hiciera ese emparejamiento. De ahí nace el acople. ¿En qué momento aparece Renault en la historia? Renault como tal aparece en el año 1915 con la implementación de su primer acople. Su primer acople es el acople de cadena. Debido a su gran éxito en años anteriores y pues el renombre que había logrado por la cadena de rodillos, consiguiente fue el tema de los piñones para estas cadenas, debido al cubrimiento de muy buena manera que hizo Renault a la industria, cubriendo esta necesidad, fue que nació el acople. Fue un tema que implementaron una cadena de doble hilera y un piñón soportado en cada hilera a lado y lado. Así fue como nació el primer acople suministrado por Renault a nivel mundial y es como el punto en la historia de la parte de Renault. También pues tenemos que definir como tal qué es un acople. Un acople es un dispositivo mecánico que sirve para transmitir movimiento. Este movimiento generalmente eh, puede ser suministrado por un motor, en el mejor de los casos eléctrico, puede ser un motor a combustión, puede ser inclusive una turbina o cualquiera que pueda generar como tal un movimiento rotacional. La idea es por medio de este dispositivo mecánico conectar esa potencia de movimiento y distribuírsela o pasársela a otro eje receptor con el fin de darle transmisión a una maquinaria o a un dispositivo en manera paralela, dos ejes paralelos. Eso como tal es lo que representa un acople eh, para cualquier dispositivo mecánico. Aquí pues vamos a iniciar con la presentación de unos acoples. En este caso, pues tenemos un acople que es de pines. Es un acople totalmente metálico, a excepción de su rubber o los pines como tal. Consta de dos manzanas en acero que van conectadas por medio de unos rubber o pines que son en el astómero. Estos pines tienen el propósito de minimizar como tal la carga torsional en una transmisión. Esto pues tiene algunas características o ventajas. En este caso, en este acople, nos brinda como tal ventaja de desalineamiento, nos da torsionalmente factible, digamos, para esos picos de torque que hay en la maquinaria, como tal este acople no los minimiza. La referencia de este acople en Renault es Pinflex. Este acople es muy bueno, digamos, para aplicaciones que tengan desalineación como tal. Bueno, el siguiente acople
es el de cruceta, o conocido en Renault como Spiderflex. Este acople es como el acople más común que se encuentra como tal eh, en el sector comercial. Es un acople que consta también de dos caras de manzana en acero y tiene un núcleo o una araña en el elastómero. Elastómero como tal también nos brinda bondades como admite cierto porcentaje de desalineación y también todo el tema del par motor lo asume de muy buena manera. Puede inclusive trabajar de cierta manera como fusible, eh, fusible en el caso de que haya un atascamiento en máquina o de pronto un par motor muy elevado. No malogra como tal la manzana del acople, sino que va por medio de aplastamiento, pues va a fracturar el elastómero y va a proteger el sistema como va a proteger el acople. Ya, digamos, lo único que habría que hacer es cambiar como tal el elastómero. Alguna de las propiedades de este acople es como tal que el elastómero puede ser intercambiable según la temperatura de trabajo del mismo. O puede también de pronto a trabajar con diferentes durezas como tal, este elastómero. El siguiente acople es un acople de llanta. En Renault se denomina Tireflex. Es un acople flexible también. Cuenta con sus manzanas hechas también en acero. Es un acople para torques elevados, revoluciones elevadas y para un motor, un par motor aceptable. Una de las características principales de este tipo de acople es que por diseño es muy compacto, en cuanto a longitud es pequeño y las bondades que brinda en este caso la llanta, es que es muy flexible. Es uno de los acoples que digamos tiene mayor tolerancia a la desalineación. Este acople aparte tiene las bondades de servirnos también de fusible. En el caso de igual que el anterior haya un pico de torque, un atascamiento en máquina muy elevado, la llanta tiende a desgarrarse o a romperse por la mitad, dejando libres las dos manzanas, trabajando a la revolución inicial de trabajo, sin comprometer ninguna de las piezas, tanto motor como máquina. Van a, digamos, a trabajar libremente o se van a terminar frenando de pronto por el atascamiento sin forzar más como tal el sistema. Por este lado, pues tenemos acople de cadena, o en Renault se denomina chainflex. Es un acople totalmente metálico, es un acople semiflexible. Esto pues se debe a que no tiene un elemento plástico como tal que lo pueda, digamos, dar la flexibilidad. La flexibilidad como tal aquí lo que la da es la holgura o el juego que pueda tener la cadena entre el diente del piñón como tal. Este es un acople para par motor muchísimo más elevados. Puede trabajar a muy buenas revoluciones. Es un acople, digamos, que está pronosticado para que trabaje en condiciones hostiles como tal. Puede ser de ambiente, puede ser inclusive aceptable en un ambiente de pronto corrosivo por agentes químicos o por contacto con el ambiente, la intemperie o el agua, ya que consta de una caperuza que protege como tal el elemento. En este caso, pues es una caperuza en aleación de aluminio o puede ser en aleaciones de carbono, que pues dependiendo como tal la aplicación, nos puede ayudar primero a trabajar a altas revoluciones, protegerlo de la intemperie y tiene las bondades de que nos ayuda con el mantenimiento. En este caso, pues el tema de que tiene un punto de lubricación, tiene una grasera por donde podemos, sea muy hostil, de trabajo pesado. Eh, Una de las características como tal de este acople es pues como tal aguanta un par motor muy elevado, como lo decía, para aplicaciones industriales pesadas. eh, digamos sus dientes
vienen curvados para mejorar su superficie de contacto y así mejorar como tal su transmisión. De igual manera, es un acople de fácil mantenimiento y de ensamble debido a que viene por piezas separadas y de fácil retiro. Como tal, depende pues simplemente también de soltar unos tornillos y separar como tal las manzanas eh, por medio de los dientes, del engranaje como tal. También es de fácil mantenimiento, ya que pues simplemente se puede limpiar con una unidad neumática. Y de igual manera es importante la lubricación, ya que pues igualmente es un elemento totalmente metálico. Y la idea es que metal y metal nunca trabajen como tal sin lubricación. Bueno, continuamos. El siguiente acople es un acople de disco. En Renault se le denomina Disflex. Es un acoplamiento eh, que tiene composición metálica en sus manzanas y tiene un disco que es fabricado en poliuretano. En algunos casos especiales es fabricado en alma de acero con terminaciones en lona y caucho, digamos, dependiendo como tal la aplicación. Este acople pues tiene muchas características pues muy buenas debido sobre todo al diseño. Es un diseño muy compacto en cuanto a dimensiones de longitud. Entonces es un acople que tiene un buen par motor, puede trabajar a altas revoluciones y es como tal muy compacto. Esto hace que sea muy fácil su montaje, digamos, en aplicaciones que como tal motor máquina no den mucho espacio. Es un acople torsionalmente flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio del disco absorbe como tal el choque de los arranques o los picos de arranque como tal de motor y pues minimiza como tal daños mecánicos. Otra de las bondades de este acople es que es un acople que el disco se puede intercambiar dependiendo también la aplicación. Digamos, podemos tener un equipo base, un acople base, perdón, y digamos requerimos más torque, simplemente se debe cambiar como tal el disco, ya sea dejarlo en poliuretano o cambiarlo al de lona con almenacero o simplemente aumentarle su espesor. Al aumentarle como tal el espesor, que sería un accesorio, mm, aumentamos como tal las propiedades de resistencia y de transmisión de torque nominal del acople. Bueno, seguimos. El siguiente acople es un acople de pines. En Renault se le denomina pinflex, debido a que son unos pines que tienen una cubierta en poliuretano también. Estos bulones eh, hacen que pues, este acople tenga bondades en cuanto a el tema de desalineación como tal. Digamos, no la absorbe muy bien. Al igual, el tema de torsionalmente flexible, al igual que el de disco. También de diseño compacto, eh, tiene un par motor muy elevado también, puede trabajar a altas revoluciones y tiene, digamos, las prestaciones algo similares a las de disco, porque acá, según el número de pines, eh, digamos, nos admite el acople como tal el par motor. Podemos iniciar trabajando con el acople con 3 pines para un torque nominal determinado y si queremos elevar de pronto ese torque nominal o lo queremos pasar para otra aplicación que nos ajuste, se le puede poner un máximo de 12 pines, logrando pues como tal la eficiencia máxima de ese acople. El acople que sigue es un acople, pues diría que es el más conocido, es el acople de cruceta o de araña. En Renault se le denomina Spiderflex. Este es un acople también con propiedades torsionalmente flexibles, aguantan el par motor y pueden actuar, digamos en este caso, como fusible.
Fusible me refiero de pronto que haya un pico como tal de torque, ya sea por motor o pueda ser por un atascamiento en máquina. El elastómero nos puede asumir como tal esa sobrecarga como tal en el sistema. Digamos en este caso, pues obviamente el elastómero sufre y lo que pasa es que hay un aplastamiento de una de sus dedos o de sus brazos como tal del elastómero. Es un acople que pues nos aguanta un par motor pues algo pues más reducido porque es para una aplicación como más estándar, no tan compleja y puede trabajar a unas revoluciones moderadas. Las bondades también pues de este acople es que sus crucetas pueden ser intercambiables según como tal la aplicación, que pueda variar en de pronto un torque nominal más elevado y se le puede poner una cruceta de mayor dureza o de pronto que haya algún manejo de temperatura pues elevada. Se puede hacer, se puede escoger, hay una gran variedad de elastómeros que vienen en diferentes colores con el propósito de trabajar a diferentes temperaturas. Ok, bueno, seguimos. El acople que sigue es el acople de llanta. En Renault se le denomina Tyreflex. Es un acople flexible, es uno de los que pues más, digamos, tolera la desalineación eh, axial o paralela debido a que su llanta es una llanta, un elastómero poliuretano también, un plástico de ingeniería muy flexible. Algunas de las características y ventajas de este acople es que pues absorbe el choque como tal, los choques elevados como tal en el sistema. Esto pues prolonga de igual manera, como los anteriores, los flexibles, la vida útil como tal de partes mecánicas, como pueden ser rodamientos, como pueden ser los chaveteros, como pueden ser engranajes, etcétera. Depende como tal la aplicación. También a su vez puede funcionar como fusible, digamos, igual puede haber un atascamiento, un sobretorque extremo, pues en este caso, ¿qué sucede? Pues la llanta tiene, digamos, cuando llega a estos puntos críticos, ella se puede desmembrar o se puede rajar por la mitad y queda trabajando como tal libremente las manzanas y pues evita daños mayores como tal en el sistema o en la máquina. Eso es como lo que les quiero presentar en la parte de los acoples, pues que pues a mi concepto son los que más se manejan a nivel nacional y es lo que pues más se encuentra en la industria como tal colombiana, digamos. Bueno, ahora vamos acá. Esto es una guía básica de Renault para la selección de un acople. Pues con esta tabla, Renault lo que pretende es acercarnos un poco como tal a la selección pues de nuestro acople. Les voy a explicar. Es una tabla que hace una serie de preguntas que como respuesta es sí, como en este caso, o no. ¿Qué quiere decir? Pues acá nos está planteando preguntas. Nos plantea que si nuestra potencia como tal es por debajo de 10 kilovatios. Tenemos la opción de responder no, o en este caso sí. Vamos a irnos por este lado como para hacer la explicación de la tabla. Decimos que sí, aquí pues vuelve y nos pregunta, ¿se manejan altas velocidades? Usted responde sí o no. Usted me puede decir que no. Nos indica, se necesita un acople, o sea, como tal su aplicación es torsionalmente flexible, o sea, va a tener impactos como tal de excesos de pronto de torque de motor o de pronto va a haber atascamiento. Vuelve y le plantea la pregunta acá. Y usted decide si no o sí. Ya dependiendo de su pregunta, le va como tal a aconsejar una línea de acoples para esa aplicación, basados como en las respuestas que ha dado para esas preguntas que formula como tal la tabla.
Entonces, digamos que nuestra aplicación la necesitamos torsionalmente flexible, entonces le decimos que sí. Acá nos da una gama de acoples como tal, que como pues Renault nos aconseja que revisemos para dar cubrimiento como tal a esa aplicación. Nos dice que un Spiderflex, un Ditflex, Pinflex, eh, Tyreflex en este caso, pues estos ya son líneas, digámoslo, más complejas, como para aplicaciones más especiales. Eso es como tal en base esta tabla de selección. En el caso de pronto de que resulta que su aplicación está entre 10 kilovatios y 50 kilovatios, esta sería la rama que pues debería tomar para recibir como el consejo de Renault para seleccionar ese acople. Si resulta que pasa esos 50 kilovatios, se debe desplegar al final como tal de esa tabla. Es como una explicación básica para la selección de un acople. Pues es una tabla pues bien interesante, bien didáctica, como para ayudarnos con ese tema, digamos en algunos casos tan complejo como es la selección de un acople, la buena selección de un acople. A ver, entonces aquí continuamos. Bueno, aquí les voy a hablar, pues continuamos con la guía para la correcta selección de un acople. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de desalineaciones hay en los diferentes sistemas. Acá inicialmente hablamos de una selección, eh, digamos, una desalineación, perdón. En este caso, el primer dibujo nos indica que es desalineación angular. ¿Qué quiere decir esa desalineación? Como tal, es una desviación en cierto porcentaje de grados de un eje con respecto al otro. Esto es una desalineación pues muy común porque generalmente, digamos, la industria ha venido migrando de las máquinas viejas, han implementado motores nuevos, un ejemplo, y resulta que los motores pues son más compactos, digamos, no tienen la misma infraestructura como tal de un equipo viejo, que eran robustos, con, digamos, patas bastante robustas y no necesitaba pues calzas. En este caso, pues generalmente, ¿qué nos ha tocado? Migrar, hacerle bases como tal al motor o calzarlo. Es una desalineación que pues es de cuidado, ya que si se pone un acople que no sea el adecuado, este tipo de desalineación va a acabar prematuramente el elastómero, y si es rígido, va a acabar prematuramente como tal el acople. En el siguiente dibujo estamos hablando de desplazamiento paralelo, desalineación o desplazamiento paralelo. Este desplazamiento es cuando, digamos, los ejes están fijos, pero uno está más arriba del otro y vuelve el tema de pronto calzar, ya sea máquina o ya sea motor, para tratar de dejarlo lo más alineado posible. En el siguiente dibujo vemos como tal es la oscilación axial. Esto pues es un esfuerzo perpendicular que hace como tal el mecanismo. En este caso pues el eje en movimiento eh, tiende a repercutir, o sea, un movimiento como lateral, como que se desplaza lateralmente. Pues este desplazamiento se puede deber pues a muchas cosas. Generalmente puede ser a desgaste de pronto en las carcasas de máquina, puede verse desgaste de rodamientos o ya digamos se está pidiendo cambio de rodamientos, pueden ser diferentes elementos del sistema y se produce este tipo de oscilación que pues también es crítica, ya que pues va a hacer desplazar linealmente el elastómero o el acople va a estar moviéndose de un lado para el otro. En el último dibujo visualizamos como tal flexibilidad torsional. Esto es a lo que pues,
le llamaba inicialmente, digamos, el par motor elevado, que lo asume uno de los ejes. Esto pues hay que revisarlo al momento de, como tal, de seleccionar el acople. Para determinar si tenemos esta anomalía, pues debemos sí o sí seleccionar un acople flexible, tenerlo pues muy en cuenta, ya que pues un rígido va a transmitir como tal ese mismo par motor con el que viene, digamos que entrega el motor o el motor reductor, se lo va a entregar a la máquina y esto puede llevar pues, averías graves como tal en los diferentes mecanismos comprometidos. Ahora, pasamos a una tabla que nos habla de los requerimientos básicos para la selección de, como tal, de ese acople. Inicialmente necesitamos saber qué tipo de motor o qué unidad motriz vamos a tener. Muchos casos, pues puede variar de un motor eléctrico a un motor a combustión, un motor de varios cilindros, puede ser una turbina, depende, la unidad motriz, es definir eso. Luego se debe definir como tal cuántos caballos tiene ese equipo, ese motor, esa unidad motriz. ¿Mm? Luego de definir el caballaje, necesitamos saber las RPMs. Estas RPMs es muy importante definir porque, pues como mencionaba anteriormente, hay motores que pues son muy viejos y no se sabe realmente, pues porque ya perdieron la placa, no se sabe realmente a cuántas revoluciones se está trabajando. O muchas veces va al motor y va a una caja reductora y digamos, a nosotros como asesores muchas veces nos pasan es como tal las revoluciones del motor y nosotros calculamos en base a esas revoluciones, pero resulta que las revoluciones eran de trabajo como tal, eran menores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, definir muy bien el tema de las revoluciones de trabajo. Luego pasamos como tal a definir los diámetros de eje, tanto de motor como de máquina o elemento a conectar. Este diámetro es muy importante definirlo teniendo en cuenta como tal el chavetero o cuña, ya que muchas veces pues toman es el diámetro del eje por las caras como tal del eje, pero no la toman con la cuña. Eso nos puede limitar como tal en el momento de selección del acople. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, eh, se debe saber también de qué espacio general se cuenta, debido a que también en esto se basa mucho la selección del acople. Si de pronto podemos poner uno de engranaje o no lo podemos poner porque pues es muy grande, entonces nos toca mirar de pronto uno de pines, uno de disco, que pues que el diseño es más amigable, digamos con esas aplicaciones que pues se le resta mucho espacio debido por el posicionamiento como tal de la máquina. Eso es como lo que se debe tener en cuenta. Ya adicional, es importante definir también, pues, qué tipo de aplicación como tal, a qué, o sea, a qué se le va a transmitir ese movimiento. Es muy importante saber esto, pues, para definir primero como tal si va a trabajar a par motor, si lo necesita flexible, que el tema de revoluciones ya definido, pero definir si va a haber de pronto un ambiente hostil, y me refiero de pronto a algo con agentes químicos o agua o corrosión o algo así, es muy importante definir esto, pues para que pues poderles brindar como tal la asesoría y pues que la selección sea adecuada como tal. Ya en otros requerimientos acá abajo, especiales, es de pronto cuando pues definitivamente no se puede alinear perfectamente como tal la máquina con respecto a la unidad motriz. Entonces hay que revisar qué acople nos puede servir con ese porcentaje de esa alineación que podamos tener. Otra que trabaja aquí como especiales, requerimientos especiales, es, digamos, anti-sprague.
que pues es generalmente con el fin de, digamos, ambientes que pueden ser explosivos. Entonces, hay líneas de Renault especiales para esta industria como tal. Ya pues no los enumeramos acá por razones de tiempo, pero el portafolio de Renault es muy amplio. Digamos acá también nos habla de una industria que pues acá en el país ha tenido pues mucho crecimiento y ha tenido que regirse como tal a las normas actuales, las NTC, y como tal INVIMA, entonces piden acoples de características especiales para esa industria, como pueden ser acoples totalmente en acero inoxidable, inclusive la cruceta que sea en acero inoxidable, para tolerar esos ambientes hostiles y para, digamos, pasar norma. Aquí abajo, resistencia a altas temperaturas, digamos, si son aplicaciones que, por ejemplo, un horno, un tren de secado, donde se manejan temperaturas muy elevadas, hay que también explorar un lubricante primero adecuado para el acople y si requiere ser flexible, que esos elastómeros pues nos aguanten esas temperaturas de trabajo. Ya pues al final nos habla sobre agentes químicos. De pronto industrias como tal que trabajen con químicos que sean altamente corrosivos, hay acoples también especializados para esta línea como tal. Bueno, continuamos. Bueno, ya después de haber tenido pues en cuenta lo que llevamos hasta el momento, es muy importante revisar los factores de servicio en los que pues se pretende que pues nuestro acople trabaje de la mejor manera. Estas tablas también de los archivos, de los catálogos de Renault, digamos aquí en la primera tabla, nos habla como tal de el tipo de accionamiento o el tipo de unidad motriz que vamos a tener. Nos desglosa en tres pues esas opciones. En este caso, pues el mejor de los casos es que trabaje con un motor eléctrico. Digamos, nos vamos a ir por este lado que es, digamos, la constante pues en nuestra industria como tal, los motores eléctricos, lo más habitual. Luego nos pone acá duración de servicio, horas de ese equipo. Digamos, si nuestro equipo ya seleccionamos, digamos que es motor, entonces vamos en esta posición. Tenemos que definir si trabaja 3 horas al día, trabaja de 3 a 10 horas al día o más de 10 horas al día. Digamos, vámonos por este lado, 3 a 10 horas, que es como lo más normal, digamos, maquinaria que trabaje un turno. Luego, tenemos que definir qué tipo de carga es la que estamos manejando, si es una carga estable, si es impulsiva o es altamente impulsiva. Ya definiendo qué tipo de carga vamos a tener, digamos en este caso nos vamos a ir por medianamente impulsiva y nos va a trabajar de 3 a 10 horas. Entonces, el factor de servicio inicial acá va a ser de 1.25. Este dato lo vamos a trasladar, lo vamos a tener en cuenta para trasladarlo a la próxima diapositiva para todo el tema de proceso de cálculo y selección. Luego pasamos a esta tabla más pequeña que nos define otro factor de servicio, que es con el fin de hacernos ver cuántas paradas tiene como tal la aplicación o esa máquina o cuántas veces va a parar el acople como tal, que es el, digamos, el que nos preocupa. Entonces, hay maquinaria que pueda que trabaje, no sé, una semana, un mes. He visto máquinas que paran cada 6 meses para el mantenimiento únicamente. En este caso, pues la tabla nos da si para de 0 a una vez, de 1 a 30, de 30 a 60 y más de 60.
Digamos que lo normal sería ese, de 1 a 30 veces que pare como tal ese mecanismo, digamos en 1 hora. Entonces vamos a tomar este otro factor de servicio para emplearlo en nuestra fórmula, que pues en este caso esta es nuestra fórmula inicial de selección. Entonces, nos dice que KS es una determinante que sale de multiplicar K, factor de FD, que es el factor de servicio de esta tabla, en este caso es 1.25, y el factor de servicio de esta tabla, que en este caso es 1,2. Al multiplicar eso nos sale el KS. Pues ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y luego se pasa a esta fórmula como tal, que es la que nos permite poner, digamos, la potencia nominal de esa aplicación a 100 RPM, que es en lo que pues se reconoce en las tablas como tal de selección de los acoples como tal. Bueno, continuemos. Entonces, acá iniciamos con un primer cálculo, continuando con la selección adecuada de nuestro acople. Entonces, tenemos acá pues un ejemplo pues puntual que nos está dando una serie de datos que pues vamos a registrar y lo vamos a aplicar con pues nuestra fórmula. Dice, se requiere datos iniciales, como les hablaba en las diapositivas anteriores, saber qué caballaje tiene o qué kilovatiaje tiene. Hay, digamos, hay fórmulas para trabajarlo en las mismas como tal unidades, pero pues de preferencia trabajar en kilovatios. Entonces, en este caso tenemos 7.5 kilovatios. Ese equipo va a trabajar a 1440 RPM. ¿Qué tipo de trabajo va a realizar ese acople? Pues aquí nos dice que va a conectar motor con una caja reductora, ¿sí? Entonces ya podemos intuir que vamos a trabajar con las revoluciones que nos entrega el motor. ¿Listo? Pues eso es lo que pues, se debe analizar esencialmente. Acá nos dice que trabaja 2 turnos de 16 a 18 horas, según pues, como esté proyectada producción. Nos informa que tiene un diámetro máximo de 55 milímetros y tiene uno mínimo de 45, ya pues teniendo en cuenta la chaveta. Bueno, aquí aplicamos nuevamente nuestra fórmula de KS. Dice que tenemos 7.5 kilovatios, 1.5 fue el factor de servicio que se le dio y 1.2 el de horas, o sea, paradas por hora como tal de ese mecanismo. Eso nos da un torque, perdón, una potencia de 13.5 kilovatios. Ya con esta potencia de selección como tal, pasamos a una potencia, a una fórmula de potencia equivalente a 100 RPM. Ya van a ver por qué se debe también plasmar como tal a esta fórmula. Ya tenemos nuestro KS que nos dio 13.5 kilovatios, se multiplica por 100 y se divide en las RPM como tal de trabajo. En este caso, pues vamos a trabajar a 1440 revoluciones. El resultado como tal de ese ejercicio nos da esto, 0,9375 kilovatios. Esto definido a 100 revoluciones. Lo podemos aproximar. Entonces, este dato es el que nos determina por medio de tabla de los catálogos de acoples de Renault la selección ya adecuada de nuestro como tal acople. Acá estamos. Esta es una de las tablas de selección de los catálogos de Renault. Tenemos esta
que como lo indica en la parte superior, es un gear flex, pues es un acople de altos torques. Debido a que el kilovatiaje nos dio tan bajito, me voy a apoyar en la siguiente tabla, que es la tabla de los acoples de araña o los spider flex. Debido que pues son acoples digamos, exigencias más básicas, mínimas, no son con propósitos de torques tan elevados y se nos ajusta a nuestra solicitud en kilovatios como tal. Si recuerdan, nos dio 0,9375 que lo vamos a aproximar a 0,94. Digamos, lo primero que nos da la tabla es como tal el tamaño del acople, ¿sí? Lo siguiente es la potencia a esas 100 revoluciones por kilovatio, que es la conversión que acabamos de hacer. Acá nos indica el torque nominal que nos aguanta ese acople. Acá las revoluciones máximas que aguanta ese acople de trabajo. Y en este caso, las perforaciones también máxima y mínima que nos aguanta como tal esa selección de ese acople, pues que es también muy importante. Porque digamos, si recuerdan, teníamos un eje de 55 y uno de 45, si la memoria no me falla. Entonces, digamos, en muchos casos, la persona dice, necesito un acople para un eje de 55, un ejemplo. O no, digamos 42, como para plasmarlo en nuestro ejemplo. Necesito un acople para un eje de 42 milímetros, entonces nos vamos a posicionar en esta parte. Dice que 42 milímetros como máximo y dice que mínimo 0. Entonces es un acople que viene ciego, que está para ampliar como tal la perforación de la manzana. Aguanta 6.300 revoluciones, torque nominal que entrega. En newton metros son 80 newton metros, pero resulta que aquí nos aguanta 0,84. Entonces está por debajo a lo calculado anteriormente. Nosotros necesitamos un acople que nos dé 0,94 con los factores de servicio que se calculó. Si digamos nosotros, pues insistimos, puede ser que la insistencia sea por tema económico o por tema de practicidad, de que se encuentra más fácil este acople o no sé de pronto la razón. El factor de servicio que se le calculó inicialmente, pues se va a perder. Es un factor de servicio que no va a servir. Digamos, normalmente estamos necesitando un factor de servicio de 1,5 para esa aplicación. Con esto, pues probablemente va a quedar por debajo de 1. Y es un acople, como tal, se le va a recortar la vida útil. Bueno, volviendo pues a nuestro ejercicio, decía que necesitamos de 0,94 kilovatios a 100 RPM. Entonces sería este acople. 1,68. Nos toca pasarnos porque no hay una referencia pues intermedia y no podemos digamos quedar por debajo. Y ahí sí, como dicen, es mejor quedar por encima, darle un factor de servicio elevado como tal en este acople, que es lo que va a lograr acá. De pronto sí puede ser un poquito más costoso, pero es un acople que va a trabajar digamos muy holgado, va a trabajar con muy buen factor de servicio. El torque nominal, como lo ven, se nos dobla con respecto al anterior. Se le bajan el tema de revoluciones, pero pues vamos a trabajar a 1440 revoluciones y nos admite como tal ese mecanizado. Entonces, en este caso, un 110 sería el adecuado. Digamos en las otras partes de esta tabla, aquí nos habla, es en el caso de que tengamos que poner sistemas de fijación. Ya puede ser, aquí nos está aconsejando Bug Stapler, ¿sí? Pero pues digamos en sistemas o manguitos de fijación hay muchas clases. Acá la máxima desalineación que permite el acople como tal en milímetros y como tal carga fluctuante que nos aguanta ese acople. Eso como tal. Vamos a desarrollar otro ejercicio en la siguiente diapositiva como para aclarar dudas con respecto al que se acabó de realizar. Entonces, ejemplo 2. Tenemos
nos dice que tenemos 45 kilovatios. Dice que tenemos un equipo que trabaja a 1700 RPM en motor, pero a la salida tiene 35 RPM. Entonces, esto nos lleva a que es un equipo que tiene una caja reductora, una relación 50-1 en este caso, que pues trabaja, digamos, a 60 Hz, un promedio de 33, 32, 35 revoluciones. Y eso quiere decir que pues es una selección más meticulosa debido a que las RPMs de trabajo son muy bajas. Y al ser muy bajas, el torque nominal debe ser bastante alto. Y pues además tenemos 45 kilovatios. Dice que tiene un eje del equipo es de 75 milímetros y el eje que va a la máquina es de 82. Dice que es una extrusora que trabaja 8 horas. Listo, entonces volvemos. Retomamos nuestra formulita. Tenemos K, que en este caso es 45 kilovatios. Le damos un factor de servicio más elevado porque es altamente, pues como tal, impulsivo. Requiere un factor de servicio más elevado y dejamos un factor de servicio de paradas hora igual, que es más o menos de 1 a 30. Entonces, SKS, que es la aplicación como tal de esta fórmula, nos va a dar 94.5 kilovatios, y pues que es bastante diferente al ejercicio anterior. Es totalmente opuesto, es muy elevado. Luego de tener ese KS, pasamos a nuestra siguiente fórmula. Nuestra siguiente fórmula es aplicar el KS, que es el que tenemos acá, que es 94.5, se multiplica por 100 y se divide en las RPM de trabajo, que nos indicaba, digamos, con los solos datos intuimos que es una caja reductora. Habría que revisar por qué trabaja. Puede no necesariamente ser una caja reductora, sino puede ser, no sé, una transmisión de poleas, digamos, si se pueda lograr a llegar a esas revoluciones, habría que revisar muy bien esa parte. Pues decimos acá que es una caja reductora. Ya teniendo en cuenta las revoluciones, como tal, esto nos da 270 kilovatios a 100 RPM. Entonces, nuevamente, podemos pasar a nuestras tablas. En este caso, pues nos toca revisar. No nos sirve la Spider Flex, debido a que después para torques pues relativamente bajos. Digamos el acople de más aguante o el más grande, que es un RC 280, nos aguanta 33 kilovatios a 100 RPM. Entonces no aplica. Entonces ya nos toca irnos a un acople de prestaciones más grandes. En este caso, pues tenemos el acople del GearFlex. Es un acople que pues empezamos de igual manera a filtrarlo. Podemos filtrarlo ya sea por el eje, revisar si nos sirve en las RPM, revisar si nos sirve en el torque nominal o nos vamos directamente a buscarlo por la potencia nominal que se necesita. Nos dio 217, si no estoy mal. Digamos, pues tenemos igual manera que la anterior, debe estar entre estos dos. Digamos en este, igual manera que el anterior, se nos cae el factor de servicio, no es lo que buscamos. Entonces, por fuerza mayor, lo ideal es recurrir al acople siguiente. Estábamos en el rango de 200, 237 me parece, no recuerdo. Y digamos, seleccionamos este, un 312. O sea, 312 kilovatios a 100 RPM, nos aguanta ese acople. Como tal, el par nominal en Newton metro, como ustedes se pueden fijar, es bastante elevado ese par. ¿Sí? Igual que la tabla anterior, pues tenemos acá la referencia del acople, el tamaño como tal del acople, acá la referencia de catálogo Renault, potencia en kilovatios, par nominal y las RPMs que aguanta ese equipo.
Digamos, en este caso vamos a trabajar a 35 revoluciones, no hay ninguna clase de problema, ese acople puede trabajar hasta 3290 como máximo. Ya es preocupante cuando se manejan esos torques y se sobrepasan las revoluciones. Toca, como dicen, revisar el acople anterior o inclusive hacer modificaciones como tal en mecanismos para que no sea tan hostil el trabajo o recurrir a la selección de otro acople que nos dé mejores prestaciones. Pues como les digo, el catálogo de Renault el portafolio de Renault es muy amplio. Bueno, seguimos. Hablaba que necesitaba un eje máximo de 82. Digamos, aquí no habría problema. Igual ganamos un factor de servicio ahí en cuanto al mecanizado. Vamos sin problema. El mínimo es 55, el máximo es 145. Entonces, en este caso, la selección de ese acople sería un GF 40S, que pues son denominaciones como tal del tipo de manzanas, el tipo de engranajes, ya que pues estos acoples tienen las bondades que pueden ser intercambiables en cuanto a el tipo de engranajes, pueden ser simples o pueden ser dobles, dependiendo como tal la aplicación. Bueno, eso por la parte de como tal de selección. Entonces continuamos. El ejemplo 2. Ya pues nos vamos es como tal al montaje. ¿Cómo debe ser el montaje o qué se debe tener en cuenta para el montaje de una copla? Digamos en el caso de los acoples Renault, es como unos puntos, unos tips que aconseja Renault para que, aparte de, pues, de que la selección ya nos quedó bien, seleccionamos el acople adecuado para nuestra aplicación, es algo pues muy básico a tener en cuenta para concluir nuestra selección de la mejor manera. Inicialmente lo que se debe garantizar es que el sitio de instalación del acople esté muy limpio, totalmente limpio, buscando que limpieza en los ejes, limpieza como en los alrededores, de pronto que no vayan a haber agentes químicos o contaminantes como tema de polución, de pronto eh, tintas o sobrantes de pulpa, digamos en el caso de las cartoneras, que no nos vaya a afectar el montaje, ¿sí? O que nos vaya a contaminar como tal el acople en plena instalación. Después de garantizar que está libre de residuos o inclusive también, importante, partículas metálicas que puedan estar adheridas al eje o a la cuña, es importante limpiar muy bien los ejes, dejarlos lo más limpio posibles, también eliminarle de pronto que tenga alguna película de pintura o alguna película de algún abrasivo, etcétera. Luego de tener, garantizarle la limpieza como tal en la zona, se debe revisar muy bien la perforación de ese acople. La perforación me refiero al interior, al mecanizado interno del acople. Digamos, ya determinamos el eje y puede hacer que el cliente mecanice el acople él mismo o de pronto tenga una persona que le colabore con el tema de mecanizados o nosotros como tal Casa Sueca les ayudemos con ese mecanizado. Es indispensable en cualquiera de los casos revisar muy bien la perforación, el diámetro interior, validar la perforación de la cuña, validar el acabado como tal. La idea es que el acabado interno de ese mecanizado sea tipo espejo, que no vaya a ver de pronto, resulta que lo mecanizaron y el buril no estaba bien afilado y nos dejó como una muestra de que el buril quedó mal afilado y nos deja internamente como unas esfoliaciones como tal en el acero o unas deformaciones que nos pueden afectar en el montaje. Luego, pues se deben verificar las roscas como tal de los prisioneros. Generalmente a todos los acoples se les hacen prisioneros con tal de brindar pues más seguridad en la sujeción del mismo. Entonces es verificar muy bien que la rosca con el prisionero se desplace bien en toda su posición, en todo el roscado, para no de pronto ir a hacer el montaje de un acople que es muy robusto y en zona se dieron cuenta que, oiga, le faltó
profundidad a la rosca, pues le faltó el macho 3 a la realización de la rosca y el prisionero no entra. Entonces es indispensable revisar eso. Luego se debe revisar pues como tal las bases de motor o de máquina que sí que pues tengan el ajuste, ya sea por tornillos o bridas, no sé cómo esté montada, que no tenga desplazamiento y garantizando pues la correcta alineación, lo mejor posible que se pueda alinear pues esos ejes. Con esto pues garantizamos de que va a haber un muy buen montaje y va a haber muy buen trabajo como tal de la copla. Luego, como tal, se debe revisar qué tipo de ajuste le pidieron a la persona que le mecaniza el acople. Si este de pronto fue deslizante o fue un ajuste que pues lo van a hacer por interferencia o dilatación o de pronto simplemente lo van a meter a presión, pues es que no es lo adecuado. La idea es darle un ajuste para que no vaya a haber ningún desplazamiento o juego entre eje y acople, que pues esto hace que pues, nuestro acople vaya a durar menos. Después de verificar esto, muy bien, es ir a pasar a la etapa de como tal de montaje, pues aplicando pues todas las normas de seguridad, de apagado de máquina, de verificar muy bien que no se nos vayan a mover de pronto los ejes estando el operario o el mecánico montando el acople. Ya es simplemente montar manzana y manzana en cada eje, poner el elastómero si es el caso, o terminar de montar los engranajes, emparejarlos y darle ajuste a los tornillos que puede tener ya sea el acople del gear flex, el ditch flex o el pin flex. ¿Sí? Ya después de montado, la idea es darle arranque como tal a la máquina y hacerle una inspección, digamos, ver cómo trabaja una media hora, una hora, a ver qué comportamientos tiene como tal el dispositivo, como para prevenir de pronto que resulte que tenga un jueguito, o tenga un bote, o tenga una vibración, un ruido extraño, es mejor revisarlo de una vez. Bueno, ahora pasamos a esta diapositiva que nos hace ver por qué fallan los acoples. Dice fallas comunes en los acoples. Digamos, una de las fallas que más se presenta es por temas de desalineación, porque pues simplemente no le dan como, por decirlo así, podría decirse la mística al montaje del acople, sino que simplemente es quita y ponga y arranque y el acople se volvió a dañar. Están cambiando acoples, no sé, cada 6 meses, cada año, o elastómeros no duran nada. Y generalmente el mecánico recurre a decir que es que el acople es de muy mala calidad, eso no dura. Y de ahí para arriba todo el mundo empieza a pelear, hasta el departamento de compras, porque pues generalmente cuando un acople está bien calculado, pues tiende pues a elevar el costo debido a que es un acople con el propósito de una aplicación duradera, una aplicación que no le va a presentar problemas al mediano plazo y probablemente a largo plazo. Un acople bien calculado, bien dimensionado, bien ajustado, bien alineado, es un acople que pueden pasar fácilmente, no sé, 5 o 8 años y no va a presentar fallas. Y pues esto pues resta paradas porque es lamentable muchas veces que una máquina se pare de pronto por un acople, un ejemplo, pongamos un pinflex, se varó un acople pinflex, se fracturó el elastómero o algo pasó debido a que quedó mal calculado y se paró la máquina. Y hay casos esporádicos que pues nosotros, pues como son acoples que pues están en bastante consumo a nivel nacional, muchas veces no tenemos los acoples, no tenemos los bulones, los pines, digamos una falla por falta de inspección o una falla por mal cálculo puede llevar a que una máquina pueda quedar varada por 1 o 2 semanas mientras se importa el acople o el elemento. O nos lleva a la
solución desesperada, que es poner otro tipo de acople y arrancar, para luego volver al mismo problema. Bueno, entonces, una de las fallas generales es cuando las caras del acople están descentradas. Otra, el tema de vibraciones. Esas vibraciones se pueden ver en el motor o inclusive en la máquina por fallos en otros mecanismos como tal, que inclusive pueden ser rodamientos. Pueda que el rodamiento ya haya cumplido sus horas de trabajo y no lo cambiaron y de pronto ya le hacen falta esferas o alguna pista. Entonces ahí no se genera una vibración que en últimas el que va a asumir todo ese tipo de anomalías, pues va a ser el acople. Otra falla importante de revisar, el tema de que les hablaba, es muy importante, el mecanizado del acople. El acople puede ser de muy buena calidad, pudo haberle valido bastante dinero, pero si lo mecanizaron mal, ya es un acople que es prácticamente tíralo a la basura, si es que no tiene otra aplicación de un diámetro mayor, y reemplácelo, vuelva y haga la inversión. Entonces es vital revisar cómo queda el mecanizado de los acoples, que no vaya a quedar ese estriado, que no vaya a quedar de pronto, que se entropuntearon muy mal en el torno de pronto la manzana y la bancada no la posicionaron y quedó torcido el agujero. Entonces ya ese acople quedó con bote, ya ese acople no sirve. Otra, revisar pues también el tema de limpieza. Revisar muy bien que los ejes no tengan partículas metálicas, porque pues esa partícula, si la dejamos así y montamos el otro, digamos, vamos a montar nuestro acople nuevo y el como tal, donde se va a instalar, tiene suciedad y tiene residuos de viruta, residuos de metal como tal, eso se le va a fundir y va a marcar el acople como tal. Y por ahí puede iniciar una falla, simplemente por eso. Entonces es algo que pues, es de revisar. Revisar tanto el eje como las cuñas, porque pues en las cuñas también es muy particular que las cuñas las hacen de cualquier retazo de acero que encontraron en el taller. Y dijo, uy, fue madre, se perdió la cuña o la cuña está marcada, toca cambiarla. Venga, cojamos este pedazo de acero y fabriquemos una cuña. Pues esto no es lo lógico, no es el estándar como tal que se debe manejar. Las cuñas deben ser fabricadas como tal en un acero especial, un acero con alto porcentaje de carbono, para que nos aguante como tal el trabajo de torsión al que se va a someter como tal la cuña y los ejes también, porque pueda que el eje del motor es estándar, él sí viene en el acero y el tratamiento adecuado que es para trabajar altas revoluciones y a altos torques, pero muchas veces el eje de máquina no. De pronto el eje de máquina puede ser de fabricación nacional y aquí pues no es que seamos muy virtuosos en el tema de aceros y en el tema de tratamientos térmicos. Y si no se le hace un seguimiento a eso, pues todo eso se va a traducir en problemas más adelante. Lo otro es el tema de selección inapropiada del acople. Esto pues llevar un paso de selección malo, sino simplemente cambiar por cambiar que porque me aguanta el eje y monte en ese, nos lleva a fallas y a paradas inesperadas de máquina. Otra, pues muy importante, el peso del acople. Pueda que nuestro acople haya quedado muy bien seleccionado por tablas, por cálculos, nos trabaja perfectamente, pero resulta que ese acople es muy pesado. Entonces, digamos, se falla también en eso. No, ese acople es robusto, póngalo. Pero resulta que el acople es muy pesado y nos empezó a dañar, puede ser los sellos o los rodamientos del motor, o digamos en casos específicos que de pronto trabaje motor bomba, nos va a dañar la membrana y los rodamientos como tal de la bomba. Entonces, generalmente hay que tener en cuenta eso, averiguar muy bien, preguntarle al asesor, bueno, cuánto pesa ese acople para definir si los ejes que tiene le van a aguantar ese peso. Otro es la frecuencia de arranque. Muchas veces, digamos, las máquinas trabajan en turnos de cierta manera, pero resulta que cambia de producción, de pronto la máquina, no sé, tantas aplicaciones que hay y resulta que el acople
calculó para que pare 10 veces en una hora, pero resulta que el cambio de producción hace que ese acople pare más de 10 veces. Ya vamos a desmejorar como tal el trabajo de ese acople y vamos a reducir su vida útil. A ver, dice, detección de fallas en esta diapositiva. Esto es como un mantenimiento preventivo, pues para evitar esos dolores de cabeza de paradas inesperadas y pérdidas de tiempo, dinero, etcétera. Dice, se debe inspeccionar limpieza general del acople. Esto pues se recomienda pues normalmente que se haga de 4 a 6 meses, irle a echar una chequeadita al acople, revisar cómo está, que muchas veces montan el acople y se olvidan de él, se acuerdan es cuando falla. Y pues la idea es que eso no sea así. Esto pues la idea es reducir mayormente posible costos. Entonces, aparte de inspeccionarlo cada 4 o 6 meses, en el caso de los que son acoples de elastómeros, es revisar de pronto, sigamos, en el caso de nuestros acoples, son acoples de elastómeros azules en el estándar, en el stock, lo que se maneja normalmente, es revisar que mantenga esa tonalidad como tal de ese color azul. Ya si de pronto tornó como morado, rojo, no sé, es algo que nos está dando indicios que se debe revisar qué está pasando, porque ese elastómero que ya cambia de tonalidad es un elastómero que se debe cambiar porque ya perdió propiedades de una manera u otra. Pudo haber cambiado de color por temas de temperatura muy elevada, por temas de atascamientos o por temas de agentes químicos, que de pronto al elastómero le cayó algún ácido o algún químico de producción, alguna tinta. Eso les mejora las propiedades físicas como tal del elastómero. Ya pues es tema delicado de revisar. En el caso de que sean totalmente metálicos, la idea es revisar, digamos en el caso del Garflex, la idea es revisar igual limpieza, podemos sopletearlo con una unidad neumática, quitarle el polvo, de pronto posible polución, es revisar los engranajes, que no vayan a estar pronto fracturados, golpeados, rayados o que presenten, digamos, un desgaste excesivo. Entonces, después de revisar esto y garantizar el tema, pues es también mantener su lubricación. Estos acoples vienen también con punto de lubricación. Ya depende de las revoluciones de trabajo. Se lubrica con grasa o se puede lubricar con un aceite. Ya es según la aplicación. En el caso del de cadena, es retirar la carcasa, porque muchas veces la carcasa no nos deja ver qué está pasando con el acople. Entonces, la idea es retirar la carcasa, en lo posible, retirar la cadena y revisar las crestas de los dientes de los piñones, ya que se puede evidenciar muy fácilmente el desgaste acá. Si resulta que ya están muy deteriorados, ya no son dientes, sino parecen agujas, ya pues es un indicio que ese acople toca cambiarlo pues lo más rápido posible, no dejarlo trabajar así. Si resulta que analizamos y definimos que todavía puede trabajar unas horas más ese acople, pues simplemente se limpia igual, de igual manera, con un punto neumático, se lubrica esa cadena, se monta, se pone la carcasa, y igual las carcasas tienen punto de lubricación, pero la idea no es que échele grasa sobre la suciedad que tenía de meses anteriores, sino la idea es limpiarlo, lubricar la cadena, digamos con un lubricante para cadenas, que ese lubricante como tal penetre en los rodillos de la cadena, ¿sí? Se pone la carcasa y ahí podemos aplicar nuevamente como el lubricante. Digamos, cuando tiene carcasas que trabaja a altas revoluciones, y a altas revoluciones va a requerir lubricación pues más constante. Sí, pues les decía que pues ese mantenimiento lo ideal es que se haga, pues es lo que aconseja Renault, es que se haga cada 4 meses.
normalmente 4 a 6 meses, depende, pues ya si de pronto la aplicación es extremadamente hostil, mucha polución o mucho ambiente o agente corrosivo, la idea es que lo pues revisen más periódicamente. Eso es como lo que se debe pues tener en cuenta en el tema de para prevenir fallas y pues para garantizar que pues esos acoples duren y no estemos cambiando acoples por ahí cada 6 meses, cada año, por falta de inspección como tal. Bueno, eso fue como en base la presentación de acoples. Como les digo, el tema de acoples es muy amplio. Hay acoples, diferentes aplicaciones, el portafolio de Renault es muy amplio. Digamos, si ustedes tienen aplicaciones más complejas, nos gustaría pues que cuenten con nosotros, nos lo hagan saber y nosotros pues con muchísimo gusto a nivel nacional le podemos colaborar eh, con su aplicación, le podemos colaborar con el tema de la selección completa, con el tema de proveerles el acople, inclusive podemos estar prestos a, digamos, pasar cada 3, cada 4 meses a revisar en qué condiciones está ese acople. Entonces, pues, no siendo más, vamos a pasar a la sección de preguntas, dudas, recomendaciones de parte de ustedes. Vamos a, pues, a escucharlos a ustedes y a ver de pronto qué dudas tienen y tratar de en lo posible de resolvérselas en este momento. Bueno, como dice mi compañero Edwin, vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden que si están interesados en nuestras charlas, pueden encontrarlas en nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube. El enlace lo podrán encontrar en el chat de Zoom. Entonces, arrancamos. Buenos días. ¿Qué debo tener en cuenta para cambiar el tipo de acople? Por ejemplo, tenía uno de engranajes y quiero montar de rejilla. ¿Qué debo considerar? Muchas gracias. Bueno, pues inicialmente es revisar, porque el acople de engranaje, como les decía, es para altos torques. El acople de rejilla es un acople más rígido y es un acople que habría que revisar, volver a hacer todo el proceso de selección, si se puede homologar, pero hay que hacer todo el ejercicio, revisar muy bien el tema de desalineación, el tema de torque nominal, las RPMs, qué caballaje va a manejar, los diámetros de eje, se puede hacer el cambio, pero pues hay que revisar a qué se debe o por qué quiere cambiar ese acople. Si es de pronto porque, no sé, es muy pesado o se desgasta muy rápido. Es como atacar de raíz qué problema está presentando la aplicación. Pero de cambiar se puede cambiar. Haciendo el cálculo correcto y la selección adecuada se puede cambiar cualquier tipo de acople. Listo. Siguiente pregunta. ¿De cuánto debe ser el mínimo de desalineamiento entre ejes para estos tipos de acople? Mm, bueno, digamos en los acoples que acabé de presentar, eh, hay desalineaciones, digamos, de 0,5 grados en el tema angular a un máximo de 4 grados. Ya si pasamos esos rangos, igual nos toca entrar a mirar en el portafolio completo de Renault cuál acople le puede funcionar. Si tiene mucha desalineación y definitivamente no se puede calzar el motor o no se puede inclusive cambiar el motor por uno de más carcasa o de pronto posicionamiento más fácil, eh, la idea es empezar a explorar. Como les digo, Renault es muy amplio eh, en las diferentes aplicaciones, diferentes áreas. Ellos tienen acoples para industria alimenticia, tienen acoples para industria de cable, industria cartonera, industria petrolera, industria naval. Entonces es muy amplio el catálogo. Habría que revisar por qué la desalineación, si no se puede corregir, y revisar qué otro acople le puede servir. Listo. Siguiente pregunta.
¿Cuál es la razón por la cual al bajar una copla encontramos los cuñeros deformados aunque los prisioneros estén ajustados y la cuña en mal estado? Bueno, pues de lo que hablaba antes, ¿sí? Eh, Puede ser que el material de la cuña no era el adecuado. Y a pesar de que los prisioneros estén fijados, digamos, esa flexibilidad la asume de pronto un elastómero o digamos inclusive el engranaje tiene cierta flexibilidad por una distancia que tiene entre los dientes. Pueda que cierto movimiento por un pico de motor, un par motor o un atascamiento en la máquina haya generado un cabeceo en el acople y la cuña no aguantó. Entonces, inicialmente la cuña se marca una vez, a la siguiente vez va a profundidad, a la siguiente vez se deforma. Y ya si se deja así, pues ya la cuña se va, daña prisioneros, el prisionero marca el eje, empieza a dañar el eje y pues termina inclusive estrellando como tal el acople, fracturándole ya sea el elastómero, los pines o si es rígido puede estar fracturando inclusive un engranaje, ya que pues cuando hay una unidad motriz que pues si no hay control de pronto de un variador de velocidad, no hay un control de un guardamotor, él va a pedir más amperaje, él pide amperaje para suplir la necesidad de movimiento. Y si resulta que no hay un control electrónico o algo automatizado que le diga, oiga, se está pasando de corriente, pues él va, la línea eléctrica le va a entregar la energía que necesita ese motor y probablemente va a desencadenar en un daño mayor. Entonces ya no estamos hablando de acople, sino que ya daño eje de pronto de motor, entonces ya toca mandar a reparar motor, si es que lo reparan, y si no toca motor, acople, mejor dicho, se nos creció la cuenta ahí. Listo, siguiente pregunta. ¿Da mejor resultado que la dureza del acople sea igual a la del eje? Bueno, eh, la idea es que hay que analizar muy bien la aplicación, porque si usted le puede dar digamos, como tal, la dureza en algunos acoples eh, es elevada, hablamos de 4.5 Rowell C o inclusive podemos hablar de aceros con alto porcentaje de carbono y tratamiento. Pero eso se rige mucho a la aplicación, porque yo puedo poner un acople robusto, el acople de un tanque, pero resulta que el acople me asume todos los picos de par motor, me asume todos los atascamientos, mejor dicho, una belleza ese acople, por así decirlo. Pero me está afectando ejes, me está afectando engranajes de pronto de la caja, me está afectando el mismo motor o me puede estar afectando algún tipo de rodillo ya concerniente como tal a la máquina. Entonces, muchas veces no es bueno tampoco darle un factor de servicio tan elevado a ese acople, porque pues el acople nos va a aguantar, pero el resto de piezas mecánicas no. Entonces, la idea es como conservar una equidad ahí, digamos que si de pronto hay un pico de torque, el elastómero no lo alcance a asumir un poco, no dejarle todo como a la suerte, porque pues eh, va a desencadenar en un daño mayor. Listo. Siguiente pregunta. Buen día. Hemos utilizado acoples R más W para servomotores. Normalmente son tipo araña. ¿Existen otros tipos de acoples sugeridos para estos equipos? ¿Qué otras marcas manejan? Pues para el tema de servos, pues digamos no entré, digamos a ese tema de acoples, que son acoples especiales. Entonces, los acoples R más W son acoples que son fabricados en aluminio, con el propósito inicialmente que hagan como fusible, debido a que van conectados a un servo. Un servo es un dispositivo, es un motor, pues que sus costos son elevados, debido a que generalmente ellos vienen con resolver, vienen con imanes internos para lograr posicionamiento. Entonces, digamos, en este caso, se requieren acoples como el R más W,
que sean en aluminio, que sean livianos, que de pronto no le vaya a hacer una carga paralela al eje y nos vaya a afectar los rodamientos del servo, porque digamos si el servo es muy pequeño, desarmar un servo es prácticamente dañarlo, porque pues como tal su composición interna es muy compleja y depende de mucha calibración para que pues el desarrollo de su trabajo sea el adecuado. Entonces se pone también este tipo de acople para proteger el servo, también porque son cero backlash, no va a tener juego. Entonces digamos si es un tema, una aplicación de posicionamiento, el acople no va a interferir en ese posicionamiento, ya que si de pronto ese acople si tiene como su holgura o no es tan preciso, pues como tal el mecanismo que queremos posicionar se va a correr. Y hay que entrar a cuadrarlo, digamos, con el programa del servocontrolador. Entonces la idea es que estos acoples sean rígidos, cero backlash y sean muy livianos. Entonces digamos que de esa línea casi que no nos podemos salir con el fin de proteger el servomotor. Listo. Sigamos. ¿Qué acople es más recomendado cuando se está trabajando en un ambiente muy contaminado y con altos niveles de vibración por desalineación? Bueno, pues ahí de entrada, vibración, desalineación, debe ser un acople flexible. Ya toca revisar por diseño cuál nos va mejor. Podría ser uno de disco, podría ser uno de pines, pero en muchos casos es bueno revisar, porque inclusive la máquina le está diciendo, tengo un problema, tengo mucha vibración, tengo sobrecalentamiento. Es tema de revisar, es tema de pronto de mirar ejes, revisar bujes, rodamientos, por qué se está generando, como perseguir esa falla y tratar de corregirla. Si ya de pronto no se puede corregir, lo ideal es un acople que sea flexible y nos aguante ese par torsional. Es como lo ideal, pero, o sea, no, lo ideal es que el acople trabaje libre, sin ruido, sin vibraciones, perfectamente alineado. Esa es como la idea en una aplicación. Ok, vamos con otra pregunta. En las aplicaciones farmacéuticas es importante que a pesar de acero inox no se presente oxidación. ¿Los acoples se pueden tratar pasivar con ácido? En este caso hay que revisar, sí, claro, usted igual es un metal, usted al metal le puede hacer tratamientos. Ya hay, como le digo, hay disposición de acoples en acero inoxidable con ciertas prestaciones para temas farmacéuticos. Ya si de pronto excede, hay diferentes denominaciones en este tipo de acoples. Hay que revisar como tal qué tan agresivo es el agente químico eh, que está atacando el acople. Pero sí se le puede dar un recubrimiento, un pavonado adicional o se le puede dar algún baño electrolítico para mejorar las propiedades. Si de pronto llega a superar como tal el acero inoxidable, que pues es nulo casi que tenga corrosión. La puede tener, pero digamos es también tema de mantenimiento, inspección, prevenir la falla, porque si de pronto le cayó ese agente químico y lo dejaron que pasó un año, pueda que ataque y empiece a deteriorar la copa. Pero si usted fue muy juicioso a los 4 o 6 meses, pues lo revisó, lo limpió, lo lubricó, lo volvió a acondicionar para trabajar bien, pues usted mismo le va a alargar la vida útil a ese acople. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la posible otra causa de que un acople constantemente se separe aparte del desajuste de los prisioneros? Se separen. Bueno, pues ahí hay que revisar muchos puntos. Como decía anteriormente, cuando una máquina, digamos, generalmente no habla con el operario, dice, acá pues se está calentando más, así fue el término coloquial, o está sonando más, está haciendo más ruido. Es un indicio de que se debe revisar, ahí hay un problema. Digamos, los prisioneros pueden fallar
En este caso puede ser inclusive por como tal la fabricación del eje. Pueda que el eje perdió propiedades de pronto por calentamiento, perdió propiedades porque el material no es el adecuado. Entonces por ahí puede empezar a fallar. Puede generar el desplazamiento porque estamos hablando de como tal una aplicación de movimiento. Y a cada que hay movimiento, si hay un juego o hay un desajuste, eso se traduce en desgaste, porque está trabajando unas revoluciones una y otra vez, pues esa pieza que está de pronto comprometida y está floja, nos está generando un desgaste superficial a la pieza, lo cual lleva a una disminución en el diámetro y como tal va a generar más desalineación y va a generar pues más ruido. Entonces, si se descuida eso, pues cuando nos demos cuenta ya no hay eje, porque el mismo prisionero se encarga de marcar el eje y reducirle el diámetro a ese eje. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acople es el más recomendado para trabajo de altas vibraciones y desalineación? Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues de entrada, vibraciones altas es un acople flexible. Lo ideal es revisar muy bien el tema de vibración, porque vibración no es más que una falla mecánica. Es algo que no está bien en el sistema. Pero lo ideal es montar un acople, puede ser un acople de pines, un acople de disco, un acople inclusive de llanta, que son los que asumen más el tema de desalineación y vibraciones de mejor manera. Es enfatizarse en eso, que si tiene vibraciones de desalineamiento tiene que ser flexible. Siguiente pregunta. A la pregunta de la dureza, dice usted que hay que dejar un punto de fatiga para descargar la fuerza para evitar daños mayores. Descargar la fuerza. Pues a ver, el tema, digamos, en la transmisión es que definir qué quiero hacer. Si quiero simplemente transmitir movimiento y que el acople me funcione perfectamente y olvidarme prácticamente de él, se le da un factor de servicio alto. Y pues el acople me va a trabajar. Yo garantizo que mi motor está alineado, mi máquina está alineada y los mecanismos son suficientemente robustos, digamos, para aguantar el trabajo. Si este es el caso, eh, pues simplemente hay que ponerle un buen factor de servicio al acople. Pero si resulta que en mi caso yo lo que quiero es cuidar de pronto mi motor reductor o quiero cuidar la lira de engranajes que conecta la máquina o mis rodillos de mi máquina, pues tengo que buscar, es un acople que me dé la función de fusible o que me tolere esos picos, que no se los transmita de lleno como tal al mecanismo, a la máquina, sino que el elastómero nos asuma en cierta medida esos problemas, porque si yo pretendo cuidar mi máquina y pongo un acople semirrígido o rígido, pues el acople no le va a pasar nada. Y si está bien calculado, menos. Entonces ya no va a tener problemas de acople, sino va a tener pues como tal problemas en máquina, que pues eso se va a traducir en lo que hablaban, en vibración. Resulta que hubo vibración porque pues el acople me aguantó, pero me dañó los rodamientos, me dañó los piñones de adelante o me dañó los ejes o los rodillos como tal de la máquina. Entonces, inclusive puede dañar las carcasas como tal de la máquina. Les hace juego a las carcasas donde se alojan los rodamientos. Y eso pues se traduce en vibración, calentamiento y deterioro pronto de la máquina. Y mi acople aguantó. Entonces es definir muy bien esa parte. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan buenos o recomendados son los acoples de elastómero? Los del elastómero lo tomaría como los Spiderflex en este caso, o los acoples de cruceta. Eso es basado a tener mi selección. Si yo ya tengo mi selección clara y resulta que es un acople que me encaja bien en uno de cruceta o Spiderflex, pues es un acople que me presta pues, muchas bondades, muchas ventajas.
Ventajas en que es muy fácil de hacerle mantenimiento, es muy fácil de reemplazar. Yo puedo comprarme acople y dejo en stock de almacén una cruceta en caso dado. Y es un repuesto pues muy económico. Entonces es digamos como el acople más básico, más sencillo. Y si resulta que después de hacer mi selección y el acople me da con buen factor de servicio, es un acople que digamos va a ser agradecido, no va a molestar. Listo, continuamos. La cruceta de un acople se debe llevar a falla. ¿Usted qué recomienda? ¿Una revisión y con qué frecuencia? Pues la idea es que la cruceta no se vaya a falla. Si resulta que usted compró su acople y lo montó y no sé, al mes, a los 2 meses la cruceta falló, es un indicio grande de que el acople está mal calculado. ¿Mm? Entonces, pues hay que entrar a revisar el tema como tal. Eh, si resulta que pasó el tiempo y falló, lo ideal es que la cruceta falló una. Pudo haber sido por ya deterioro como tal del elastómero, de pronto tuvo contacto con algún agente químico o de pronto en algún momento se le elevó la temperatura y pues el elastómero cambió las propiedades. Si resulta que me duró más de lo esperado y falló, pudo haber sido que hubo un atascamiento en la máquina por X o Y motivo. Pudo haber pasado que no sé, hubo un sobreconsumo del motor y el motor eso lo tradujo en potencia. Y esa potencia pues no la tuvo que haber asumido el acople. Entonces muchas veces lo que se ve es que hay aplastamiento de una de las caras de la araña. Entonces cuando pasa eso es indicio de que hubo un sobretorque o un atascamiento que obligó al acople a deformarse para proteger el sistema. Eso pudo ser lo que haya pasado. Pero pues si mi acople no lo monté hace un mes y falló, es tema de revisar inmediatamente. Algo pasó, está mal calculado. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo pensar que el acople se me va a comportar como un fusible en caso de una falla grave? Sí, claro, hay que entrar a seleccionar. Entonces, por lo menos este caso, el cliente define que quiere proteger a su sistema. Su sistema es un motor y de pronto la unidad de conexión a máquina. Entonces, dependiendo del torque nominal, se puede seleccionar inclusive, digamos, de lo más pequeño. Podemos seleccionar de la línea R más W acoples de resorte o de fuelle para proteger el sistema. Digamos que es un servo que trabaja muchas revoluciones, pero lo quiero proteger y hay la posibilidad de que haya atascamiento como tal en la máquina. Entonces podemos montar un acople de estos que nos garantice que a cierto par motor el fuelle se fracture, se desplace y las dos caritas del acople queden libres y no me comprometa nada más del mecanismo como tal. Si ya de pronto es de un torque más elevado, hay que entrar a revisar si se pone un acople de llanta o se puede poner un acople de pines. O inclusive hay acoples también especializados en las líneas de Renault para este tipo de torques. Digamos, también hay un dispositivo que, digamos, no se nombró, pero es muy importante. Si yo tengo una aplicación de este tipo, crítica, compleja, que quiero proteger mis mecanismos, hay un mecanismo que son los limitadores de par. Un limitador de par tiene la función de un acople, conectar dos ejes, y tiene un sistema de volante que queda loco al momento de sobrepasar. Digamos, a ese limitador de par se le regula cierto torque nominal en el que debe quedar suelto, queda loco. Entonces, lo ideal, si es muy crítica, de pronto es muy costosa la aplicación, sería explorar un limitador de par. El precio pues no está muy alejado de un acople estándar, dependiendo como tal la aplicación, ¿no? Eh, ¿Qué garantizamos ahí? La transmisión de movimiento y la protección total de esos equipos. Porque en caso de que haya un pico o un atascamiento, simplemente el limitador de par va a quedar rodando loco. Hasta que paren máquina, vuelven y enganchan como tal el limitador de par
y vuelven y arrancan. Y no se dañó acople, no se dañó servo, no se dañó mecanismo a conectar. Entonces es una opción muy buena. También pues en la línea de R más W se maneja y en la línea de Reno. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cambiar un elastómero sin cambiar la manzana es normalmente recomendado si las manzanas no presentan daño evidente? Sí, claro, es recomendado, pero es también muy recomendado analizar por qué se dañó el elastómero, no de simplemente cambiar y arrancar. Vuelvo y digo, si se me dañó a los 3, 4 meses, hubo un problema. Y puede ser, la misma máquina le está avisando. Hay un problema que ahorita, digamos, salió barato, que es simplemente cambiar el elastómero, pero más adelante no se sabe. Si resulta que fue ya pasado mucho tiempo, sí, es hacerle una inspección buena al acople. Si como tal no se marcó los dientes del acople, el metal como tal no se marcó y no, digamos, no cambió su forma física, sí, simplemente sería reemplazar el elastómero. Listo. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable encamisar un acople? Y si la respuesta es sí, ¿cuántas veces lo puedo hacer? Encamisar. Bueno, pues encamisar da de que tuvo el acople, lo mecanizaron mal. Pues el acople se puede encamisar, digamos, tratando de rescatar la inversión. Pero el solo hecho de encamisar, una encamisada bien hecha, se debe soldar. Se debe soldar ese buje interno, se debe mecanizar para quitar la cuña y volver a ponerle un casquillo, el buje, para volver a mecanizar cuña y diámetro interior. Pero el solo hecho de soldar, ya le estamos cambiando las propiedades mecánicas y térmicas del material. Entonces, le podemos estar haciendo un sobrecalentado al material o inclusive un revenido al material. Entonces, es un material que ya va a perder dureza. Por eso es que hacía énfasis en el tema del mecanizado de los acoples. Es algo muy crítico porque se le debe poner bastante cuidado, sobre todo en los ajustes, en el tema de los materiales de las cuñas, los prisioneros. Entonces digamos, triste que un buen acople y usted se lo entregue, digamos, a su tornero de confianza y se lo dañó, prácticamente se lo dañó. Si usted no tiene una aplicación con ese diámetro mayor que quedó, prácticamente es un acople que va para la basura. O sea, mucho podrá rescatar la cadena, en el caso de que sea uno de cadena, y la carcasa. Y si es uno flexible, podrá rescatar el elastómero. Pero pues lo recomendable sí es cambiar como tal la parte comprometida, la manzana. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Si es inevitable la falla del sistema, por ejemplo, se tiene un bote, pero por motivos de producción solo sea posible el reemplazo del acople. ¿Cuál sería el acople que se ajuste a esta aplicación particular? Es decir, ¿existe un acople que por diseño trabaje en estas condiciones? Pues lo ideal es volver a explorar el tema. Si la aplicación es muy crítica, muy compleja y digamos no pueden parar y es explorar, digamos, cuando son esas aplicaciones tan críticas, es indispensable revisar el tema de los limitadores de torque, de par. Es muy buena opción. No daña ningún elemento y en caso de que haya una falla, simplemente es cuestión de media hora con la llave, ajustar nuevamente el limitador y volver a arrancar. O sea, darle el ajuste y volver a arrancar. Ya cuando el tema es de desalineación y no se puede por ninguna circunstancia arreglar, hay que explorar acoples flexibles especiales. Pero pues por más flexible que sea el acople, si la desalineación o la vibración es muy extrema, pues se va a volver es un cliente de los elastómeros. Tendrá que estar cambiando elastómeros en cada momento hasta que se decida que la inversión ya vale la pena entrar a atacar el problema, como tal el problema de la máquina en general. Atacar de raíz
digamos, cómo se compromete la máquina por un tema de eso. Veo que no tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos por la participación en nuestras charlas. Recuerden dejarnos sus datos en el chat para enviarles los certificados de asistencia y las memorias de esta charla. También pueden dejarnos sus datos en el link de inscripción que dejamos en el chat al inicio de la charla del día de hoy. Quiero aprovechar e invitarlos a todos a la siguiente capacitación. La realizaremos dentro de 8 días. El tema que vamos a tratar será de motorreductores a cargo de la marca WEC. Las invitaciones las estaremos enviando a los emails que nos dejen, números telefónicos y demás datos que pues, nos puedan brindar para darles toda la información. Les deseo un feliz día. Bueno, primero agradecer a toda la gente que participó en la capacitación, que pues es muy buena, digamos, sobre todo para el personal que está en la industria, en mantenimiento, en ingeniería, en proyectos, todo el tema de diseño. Y pues es hacerles una invitación de que pues cuenten con nosotros, con Casa Sueca en general a nivel nacional, para toda esa clase de proyectos o toda esa clase de homologaciones, en este caso de acoples. Nosotros estamos prestos. eh, Casa Sueca cuenta con una infraestructura muy completa y muy preparada para afrontar todo este tipo de problemas. Nosotros estamos prestos a colaborarles la mejor manera posible en solucionar y hacer parte, o sea, volvernos su mano derecha en todo este tema de mantenimiento para la industria y evitar paradas costosas innecesarias. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por su participación y espero verlos nuevamente. Que estén muy bien. Buen día.